Amén. Amén. Si usted vino a estudiar la palabra de Dios, yo le voy a pedir que busque el Evangelio según Juan, capítulo 3, y vamos a leer versículos 16 y 17. Juan 3, 16 y 17, dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Una vez más, Señor, ponemos tu palabra, la presentamos delante de ti, para que seas tú quien hables a nuestras vidas, quien hables a nuestros corazones, quien nos enseñes a permanecer viéndote, a permanecer con nuestra mirada puesta en ti, queriendo agradarte y queriendo que tu voluntad se establezca en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El Señor vino a salvar, no a condenar. Y ese es el tema que yo quiero, guiado por el Señor, compartir con ustedes en esta tarde. Ese versículo que hemos leído, el Señor está hablando con Nicodemo, y es un versículo de los más famosos de la Biblia, no lo sabemos de memoria posiblemente, porque se resume el plan de Dios de salvación para la humanidad en Jesucristo. Se resume el ministerio de Jesús para con nosotros, que es la salvación de su pueblo. Y ciertamente Dios envió a su Hijo para salvarnos, no para condenarnos, sino para darnos salvación y vida eterna. Y lo que movió a Dios a enviar a su Hijo, al Verbo, que existía desde antes de la fundación del mundo, como Verbo, se hizo carne, dice la Biblia, el Verbo, y vino y habitó entre nosotros. Y lo que lo movió fue el amor. Dice ese versículo que de tal manera Dios amó. Si hoy nosotros podemos acercarnos a Dios es porque Dios nos ama. Pero nosotros nos pasa que nosotros creemos que Dios nos va a condenar, nos va a castigar, nos va a consumir. Y Dios preparó un plan para salvarnos porque nos ama. Y por medio de Jesús nosotros podemos acercarnos a Dios. El ministerio de Jesús, del Verbo hecho carne, es que Dios envió a su Hijo unigénito y lo encarnó, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros y vino y habitó en medio de su pueblo y caminó como un ser humano común y corriente, no pecó como nosotros, pero Él vino a enseñarnos, a darnos ejemplo, pero vino a ponerse en nuestro lugar y a morir en la cruz por nosotros, para que nosotros hoy seamos salvos. Y murió en la cruz del Calvario, sí, pero no se quedó ahí, sino que al tercer día Él resucitó y apareció durante 40 días a muchas personas y estuvo caminando y apareciéndose. Y luego ascendió al cielo y muchas personas vieron que ascendió al cielo. De hecho, hoy día está en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Pero el ministerio de Cristo no se queda ahí, sino que vuelve a reinar sobre la tierra y vuelve antes a rescatar a su pueblo, a llevarse a su pueblo, para volver con su pueblo a reinar por 1000 años sobre la tierra. El ministerio de Jesús es salvación, no que se pierda, no condenación, no juicio, sino salvación, porque Él no ha venido a condenarnos, sino a salvarnos. Y en el Hijo no hay juicio para nosotros, sino salvación. Y hay salvación porque Dios, el Padre, te amó. Y nos amó a cada uno de nosotros. Y por amor, dio a su Hijo unigénito. Nosotros tantas veces tomamos a la ligera el sacrificio de Cristo en la cruz para salvarnos, lo que Dios hizo, lo que Dios movió para salvarnos. Que a veces decimos, no, si Dios me quiere salvar, que me hable, que me dé una señal, que caiga una estrella fugaz, que caiga un rayo.
Hermano, lo que Dios iba a hacer para salvarte, ya lo hizo. Y nosotros tenemos el privilegio, mientras se dice hoy, todavía, de recibir la salvación y de estar delante del Señor en su salvación. Pero esa salvación no se gana con obras, esa salvación no se gana haciendo cosas, esa salvación no se gana portándose bien. Le tengo una mala noticia: si usted cree que usted se porta bien, ninguno nos portamos bien. A lo que Dios define portarse bien, a la santidad que Dios quiere que tengamos, a lo que Dios hizo en el plan original al hombre, que el pecado dañó. Y hoy somos pecadores, unos más que otros, pero pecadores. Y el pecado nos separa de Dios. Dios envió a su Hijo por amor, para que en Él crea, no se pierda. Para que en Él crea tenga vida eterna, tenga salvación, pueda estar con Él siempre. La condenación es estar lejos de Dios. La salvación es estar con Él eternamente. Y nosotros somos salvos por ese puente de la cruz del Calvario por medio de Jesús. Cristo, Jesús, en una ocasión en Juan 12:47, dijo lo siguiente: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Es decir, nosotros que oímos las palabras del Señor, pero no las guardamos, y cuando habla de guardar no es de entrársela en el bolsillo, sino de ponerla en práctica, de llevarla a cabo. Él dice: no lo juzgo, porque yo no vine a condenar. Va a llegar un momento que nosotros vamos a tener que ir a un juicio delante del Señor. Ahora, Cristo vino a salvarnos por creer. Si tú crees, te salvas. Si no crees, no te salvas. Dios lo envió a salvar el mundo, el cosmos, no el planeta mundo, el planeta Tierra, no la corriente filosófica que mueve el mundo, no, a los habitantes de la Tierra, al cosmos, al mundo, a cada persona que habita sobre la Tierra. Dios murió por cada una de esas personas, para que el que cree en Él tenga vida eterna. Así de fácil, pero no se queda ahí, sino que cada día, cuando nos acercamos a Dios, Dios quiere que caminemos con Él. Y cada uno tiene que tomar su cruz y seguirlo. Pero desde el principio Dios quiso que nosotros estuviéramos con Él. El pecado separó al hombre de Dios. El hombre murió espiritualmente, que era la manera como se comunicaba con Dios. Y Dios ha tenido que resucitarnos otra vez. Dios ha tenido que hacer que nosotros nazcamos de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Para qué? Para que nos relacionemos con Dios y tengamos esa salvación. Y eso solamente tú lo puedes hacer por medio de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si nosotros pudiéramos acercarnos a Dios el Padre sin Cristo, ¿saben lo que nos pasa? La santidad, porque Dios es santo, 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 la santidad de Dios nos consume. Ahora, si yo me acerco por medio de Cristo, Dios me ve santo, no porque yo sea santo en la práctica, sino porque Cristo me santificó. Y por medio de Cristo podemos acercarnos a Dios sin serlo, sin merecerlo, como un regalo que Dios nos dio. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo se perdió? ¿Cómo se perdió? Cuando el hombre pecó. Hay una parábola que el Señor enseñó y dijo: ¿quién de ustedes que no tenga 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 ahí guardaditas y va y busca esa oveja perdida? ¿Y sabe quién es esa oveja perdida? Dígale al que usted tiene al lado: tú. El pecado nos aleja de Dios. ¿Y qué es el pecado? Desobediencia a Dios, todo lo que nos hace ir en contra del mandamiento de Dios.
y nos separa de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos un Salvador. Desde el jardín del Edén, Génesis 3, hacia acá, nosotros tenemos en nuestra naturaleza el pecado de Adán y necesitamos venir a Dios. Y obviamente cuando somos niños no tenemos conciencia de pecados, aunque por naturaleza pecamos, aún siendo niños, pero cuando ya crecemos, no hay, dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ninguno va a poder estar en la presencia de Dios, porque todos pecamos. Y si usted dice, bueno, yo no he pecado, ya pecó. Porque pecamos. Y el concepto de pecado lo tenemos arraigado dentro de nuestro corazón porque somos imperfectos. Y el pecado nos ha dañado, nos ha torcido y hemos vivido de espaldas a Dios, en desobediencia a Dios y haciendo lo malo. La parte buena es que Dios nos amó y que nos quiere salvar, no condenar. Ahora bien, Él viene a salvar, dice el versículo 17, no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El sacrificio de Cristo no es juicio, el sacrificio de Cristo es salvación. El que no cree, dice el versículo 18, que no lo leí, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, no es Cristo el que te condena, es que si tú no crees, ya eres condenado. No se trata de no hacer nada malo, es decir, de no pecar. Voy a hacer un esfuerzo y me voy a portar bien y no voy a pecar. No se trata de eso. Se trata de creer que Él me puede salvar y de reconocer que yo necesito un Salvador. Y si yo necesito un Salvador es porque yo estoy en necesidad, porque hice algo que está mal y que necesito reconciliarme y arreglarme con Dios. Se trata de creer que Él puede salvarme. Claro, cuando yo creo y me acerco a Dios, pues eso debe producir en mí el yo querer agradarlo y que nuestra conducta cambie y que yo no siga viviendo de la manera que andaba viviendo anteriormente. Pero si nosotros creemos, ya tú eres salvo por creer. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Por más esfuerzo que hagas, no puedes recibir la salvación. Pero si no crees, ya has sido condenado. Creer hace la diferencia, no creer hace la diferencia. En algún momento, Jesús, cuando fue criticado por los fariseos de que Él comía con pecadores y salía y andaba con pecadores, Él le dijo, los que están sanos no necesitan médico. Y lamentablemente, nosotros muchas veces creemos que estamos sanos y que no necesitamos médico. Y el primer paso para usted resolver un problema es reconocer que tiene un problema. Dicen por ahí, ¿verdad que sí? Pero si tú no reconoces que tú eres un pecador y que tú necesitas un Salvador y que tú le has fallado a Dios y que tú no te puedes acercar a Dios por portarte bien y que tú no te puedes acercar a Dios por hacer cosas buenas y obra de caridad, sino que tú necesitas reconciliarte con Dios y la única manera para reconciliarte con Dios es creyendo en Jesús como Señor y Salvador. Yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de relación con Él y de volver a ser adoptado como hijo de Dios y de ser rescatado como hijo de Dios. La salvación es un regalo inmerecido porque ninguno lo merecemos, porque ninguno tenemos cómo pagar por ese regalo. Dios nos lo dio. Si tú quieres la acepta y la recibe, la salvación. Si no quiere, la rechaza o sencillamente no la buscas donde la están dando. Ustedes saben que en nuestro país, en Navidad, dan canasta navideña, en cosas los políticos y el gobierno, mucha canasta navideña, ¿verdad? Y cuando dan canasta navideña, que van a un barrio, dan canasta navideña, un furgón lleno de canasta navideña, pues la gente se pone en fila y espera horas para que le den su canasta navideña. ¿Ok? Y le dan su canasta y la reciben. Si alguno no se pone en la fila,
no recibe canasta navideña. ¿Por qué no la recibe? Porque no la fue a buscar, a lo mejor no la necesita. Porque eso es para la gente que tiene necesidad. Y a veces nos han dicho eso. La única diferencia con la salvación que Dios nos da es que nosotros todos la necesitamos. Y es como si el Señor te dijera, el requisito es venir a buscar la salvación. No hay que hacer fila, no hay que pagar, no hay que mover tráfico de influencia. Es recibirla, pero los que quieran. Porque tú no vayas y te pongas en la fila no significa que no hay salvación. Porque tú no vayas y te pongas no significa que Dios es injusto contigo. No, tú tienes que cumplir el requisito que Dios te está pidiendo. Y no es la fila. ¿Sabe cuál es? Creer. Y uno piensa, creer, pero yo creo. Si tú crees en Dios, sí, yo creo en Dios. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Entonces no es creer en Dios que Dios existe solamente, sino es creer que Dios te ama. A ti, pon tu nombre, que Dios te ama. Y que como el pecado te separó y te alejó de Él, Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Y que su Hijo resucitó al tercer día y que luego ascendió. Y si nosotros tenemos problema con creer eso, entonces no hay canasta navideña. No hay salvación. Pero si en verdad yo lo creo, de corazón, y digo de corazón porque uno puede controlar humanamente lo que el otro dice o lo que el otro hace, y nosotros podemos venir aquí todos los domingos religiosamente y sentarnos aquí y pararnos, sí, yo quiero la salvación, yo te acepto como mi Señor. Sí, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Y yo no sé ustedes, pero todavía yo no he llegado a conocer el corazón de la gente. ¿Sabe quién lo conoce? Dios. Entonces, por eso digo de corazón. Si de verdad nosotros creemos de corazón, podemos descansar, podemos reposar en nuestro Dios que nos ha enviado un Salvador. El requisito es creer. ¿Crees? ¿Crees esto? Pero cuando nos metemos en la Biblia y vemos la clase de gente que Jesús salvó, eso se complica. Porque yo digo, bueno, está bien, pero es que hay gente mala en este mundo, que no merecen eso. ¿Sabe que hay gente como que no merecen nada de parte de Dios? Hay gente mala. Vamos con varios ejemplos que yo les traje. Zaqueo. Lucas capítulo 19. Zaqueo no era cobrador de impuestos. Zaqueo era el jefe de los cobradores, de los recaudadores de impuestos. Y si usted no sabe, en el lenguaje bíblico y en la época de Jesús, un recaudador de impuestos lo que hacía era un judío que el imperio romano contrataba para que le cobrara impuestos a sus hermanos judíos. Pero él no le cobraba. Si usted tenía que pagar 100 de impuestos, él lo extorsionaba y lo hacía que usted pagara 150. Y los 50 eran para él. Robaba. En esa época, eso era el recaudador de impuestos. Si nosotros fuéramos a interpretar y a reescribir esto al día de hoy, a traerlo hoy aquí, Zaqueo era el jefe de los ladrones de la época. Y Zaqueo, que era bajito de estatura, cuando Jesús iba pasando, tenía curiosidad de acercarse a Jesús. Y se subió en un árbol para verlo. Y Jesús, cuando iba pasando, miró al árbol y dijo, Zaqueo, ven, que yo necesito ir a tu casa. ¿Cómo? ¿Con el jefe de los ladrones? No. ¿Y qué yo voy? ¿Cómo Jesús? ¿Y qué clase de Salvador es ese que se va a meter con el jefe de los ladrones? A la casa del jefe de los ladrones. ¿Y qué reputación tiene ese hombre? Y Jesús fue. No sabemos la conversación que tuvieron ahí. Lo que sí sabemos es que Zaqueo, en medio de la conversación, en medio de la cena, se paró y dijo, Señor,
Y ya con decir Señor, está diciendo, tú eres el Señor, tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el Mesías. Y dijo, Señor. Y dijo, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo multiplicado por 4. No es que la salvación se compra con dinero, no me malinterprete. No es que la salvación se compra despojándose de las riquezas mal ganadas, no. Es que Él en ese momento está dando fruto de arrepentimiento. Y el fruto de arrepentimiento no sé qué, ay, sí, yo me arrepiento, sí, perdón, me arrepiento, pero déjame el dinerito ahí. Si fue con dinero, el arrepentimiento soltó y dio fruto de arrepentimiento. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque era judío. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido Zaqueo, pero Zaqueo fue confrontado con la presencia del Señor en su casa y dio fruto digno de arrepentimiento y se convirtió en un discípulo del Señor. Segundo ejemplo, Juan 8, encuentran una mujer, dice la Biblia, sorprendida en el acto mismo de adulterio. No llevaron al hombre, nada más llevaron a la mujer. Y fueron y le pusieron un gancho al Señor, una trampa. Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apedrearla, pero aprobándolo. Porque si Jesús dice, no, ¿quiénes son ustedes para apedrearla? No la apedreen. Ah, está violando la ley. Y si Jesús dice, sí, apedréenla, y dice, ay, no tiene misericordia. ¿Entienden el gancho? Y Jesús no le hizo caso por un rato. Como ellos insistieron, usted se sabe la frase. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero que tire la piedra. Y dice la Biblia que se fueron yendo toditos hasta que se quedó Jesús solo con la mujer. Es interesante que dice que se fueron yendo desde el más viejo hasta el más joven. ¿Por qué? El más viejo tiene más pecado acumulado. Por default, tiene pecado más. Mientras más usted viva, más pecado tiene. Porque usted peca todos los días. Mucho, poco, chin o mucho. Clasifique el pecado como usted quiera, pero peca. Y eso ofende a Dios. ¿Ok? Y Jesús, dice la Biblia, enderezándose, versículo 10 de Juan 8, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos los que te condenaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. Al jefe de los ladrones y a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, la pusieron a pasar vergüenza delante de la gente y Jesús no la condenó. Vete y no peques más. Tercero, nosotros hoy tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, muchas cartas del apóstol Pablo. Sabiduría que Dios le dio, autoridad que Dios le dio, conocimiento que Dios le dio. Pero el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, se llamó Saulo de Tarso. Hechos capítulo 8, voy a leer del 1 al 3. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres y lo echaba en la cárcel. Ese que después fue Pablo era un perseguidor de los cristianos y los mataba y lo mandaba a meter preso a todito y lo entraba a la casa y lo sacaba y lo mandaba a meter preso. Y Dios viene y lo salva. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Usted cree que Dios quiere salvar y puede salvar a cualquiera? A cualquiera. Ahora, si nosotros decimos, yo no soy tan malo porque yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no bebo, yo no hago esto, entonces nosotros creemos que estamos sanos
y no necesitamos el médico, pero no estamos sanos, necesitamos el médico. El Señor trajo salvación para todos, no por obras, no por ser buenos. Yo le he puesto 3 ejemplos, le iba a hablar de la samaritana, pero no le voy a hablar de la samaritana porque siempre está ahí. Pero cuando vemos los discípulos del Señor, el Señor cuando inició su ministerio al principio, ministerio que duró 3 años, los llamó y ellos dejaron todo lo que hacían. Algunos eran pescadores, había otros que eran cobradores de impuestos, y los llamó a todos. Y anduvieron 3 años con Jesús, aprendiendo día y noche con Jesús. Y el Señor enseñándole. ¿Usted se imagina usted de tú a tú ahí con el Señor? Usted dice, si yo estoy de tú a tú con el Señor, 1 año, yo camino no sobre el agua, sobre las nubes así. ¿Sí o no? Pero mire lo que pasa, que no es así. Porque cuando yo busco la Biblia y veo a Pedro, yo veo a un Pedro agresivo, que dice, no, a la cárcel no, a la muerte voy yo contigo. Y cuando fueron a apresar a Jesús, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Armó un lío ahí. ¿De qué espíritu tú eres, mi hijo?, le dijo Jesús, aún siendo entregado. Era rebusero y le cortó la oreja. Y el Señor agarró la oreja y se la puso, hizo un milagro, y ni así los que estaban ahí se dieron cuenta delante de quién estaban. Le pegó la oreja. No había coquí en esa época, se la pegó. Le pegó la oreja. Pero vemos a otro que se llama Tomás. Yo le estoy diciendo a ustedes lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tomás posiblemente estaba ahí y oyó esa historia y oyó: el que cree, el que cree, el que cree, el que no cree ya ha sido condenado, el que cree, cree, fe, cree. Si yo no veo esas heridas ahí, no creo, eso es mentira. ¿Dónde está el Señor? Están locos ustedes, mentira, incrédulo. Entonces, cuando Dios nos salva a nosotros, nos salva, pero nosotros tenemos que seguir en ese proceso y seguir cerca del Señor, porque si nosotros nos descuidamos, nos desparrilamos. Y nuestra forma de vivir no es que Dios te salvó y ya tú andas caminando sobre las nubes de algodón, sino que tú necesitas tu Salvador cada día. Dile al que tú tienes al lado: cada día tú necesitas a Jesús. Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, los Boanerges, nada más y nada menos ambiciosos, políticos los dos. Señor, queremos pedirte algo, ven acá, aquí entre nosotros, queremos pedirte algo. El Señor dice: ¿qué quieren? Mira, en tu reino nosotros queremos sentarnos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber y morir con la muerte. Sí, nosotros queremos puesto así, alto, jerárquico, una vicepresidencia queremos. Esos mismos, en un momento, cuando unos no le seguían al Señor, esos dos hermanos, Juan y Jacobo, Señor, oramos para que el Señor mande fuego del cielo y lo consuma. Y esta rebeldía y esta agresividad de estos hermanos. Y no habían estado ellos con Jesús, y no habían visto a un Jesús pacífico, a un Jesús amoroso, a un Jesús que no agredía a la gente, a un Jesús que no maltrataba a la gente. Y sí, yo sé que usted está pensando, sí, pero volteó la mesa y le entró a trompar a la gente. No le entró a trompar. Mentira, no le entró. Él volteó las mesas y puso orden, pero no le dio a nadie, ni insultó a nadie. Busque su Biblia. El celo por su casa, pero el celo por su casa no hizo que él maltratara a uno hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso a veces la gente lo distorsiona. Entonces, yo les digo, ¿has sido salvado? ¿Le has entregado al Señor tu vida y has creído que Él vino y Dios lo mandó como su hijo y se encarnó como uno de nosotros y murió en la cruz y que resucitó después de 3 días muerto y que ascendió al cielo? ¿Tú crees eso? Y que Él vuelve, ¿tú crees eso? Porque si tú crees eso, tú tienes salvación. Esa es la salvación.
Y a eso Él vino, a salvarte. Ahora, después que tú has sido salvado, ¿cómo tú te acercas a Él? Después de tú haber sido salvado, ¿cuál es tu actitud cada día? Y aquí era que yo quería llegar. Lucas 18, 9 en adelante, dice así. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era lo que estaba de moda en esa época, el recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero dice que el recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que yo soy el pecador. El más pecador aquí soy yo. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Yo le llamo la parábola del religioso y del ladrón, en vez del fariseo y el publicano. Porque el fariseo era la casta élite de la religión judía. El fariseo era el representante de una de las alas religiosas judías. Se supone que tenía comunicación con Dios. Se supone que era cercano a Dios. Pero en algún momento de su caminar con Dios se acostumbró y su religión lo sacó de su relación. Y él podía tener una religión y tener un título religioso, fariseo, pero no tenía una relación con Dios. Y él menospreciaba a los demás y confiaba en él mismo como justo. Pero nosotros hacemos lo mismo, porque nosotros muchas veces, yo voy a la iglesia los domingos y los martes, yo estoy ahí y hago ayuno de vez en cuando y doy mi diezmo y doy ofrenda y ayudo a los pobres y toco la batería y vengo aquí y estoy con los hermanos, amén. Yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no bebo. Ajá. Y eso me hace más justo que los demás. No, todos necesitamos el perdón y la misericordia y la salvación de Dios cada día. Y nosotros, la salvación de Dios, aunque ya Él murió en la cruz, y hubo un día que hace muchos años yo le entregué mi vida al Señor, yo cada día tengo que caminar y revisar mi relación con Dios y arrepentirme de cada cosa y pecado que hago y que cometo delante de Dios, para no caer en una religiosidad que yo me crea justo y que yo me crea que estoy bien. Claro, en la medida que me acerco a Dios, Dios va transformando, pero perfectos. Si usted cree que uno es perfecto, bájese de esa nube, que eso no es así. Y que todos fallamos y que todos pecamos. Y por tanto, seguimos necesitando un Salvador. La actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros, sea que hayamos conocido al Señor ayer u hoy, porque hoy es día de salvación, o sea que tú lo hayas conocido hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 6 meses, es que nosotros tengamos la actitud del cobrador de impuestos. Porque él tenía conciencia de pecado y él sabía que él era un ladrón y él sabía que había hecho mal y por eso no se quería ni acercar. Pero cuando yo me acostumbro a vivir una vida desagradable a Dios o un chin desagradable a Dios y comienzo a jugar con los tonos grises y no estoy en el blanco, nosotros creemos que porque no estoy en el negro estoy bien. Y el tono gris te mantiene en una religiosidad, en una dureza de corazón que te aleja de Dios. Dios vino a salvarte, no a condenarte.
Pero cada día nosotros tenemos que revisar nuestra vida delante del Señor. Cada día nosotros tenemos que revisar si nosotros estamos caminando de manera justa delante de Dios. Y algo, cuando tú ores, al final del día, hay días que yo me he sentido como que, wow, hoy ha sido un buen día, como que no he hecho. Entonces, y oro, Señor, te doy gracias porque hoy como que no te he fallado tanto. Entonces el Espíritu Santo te trae la lista. Pero no es para que me abrume, es para que la entregue y crea en ese sacrificio en la cruz del Calvario que trae salvación a mi vida. Y que esa sangre, aún hoy, sigue borrando mis pecados y sigue Dios teniendo misericordia de mí. Sí, yo lo reconozco, porque si yo me pongo de privón y a decir, no, yo no peco, yo no tengo pecado, yo estoy bien, yo soy justo delante de los hombres. Entonces, no voy a llegar justificado delante de Dios, más el ladrón sí va a llegar justificado. Lo que mueve a Dios, mis amados hermanos, es el amor. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie esté separado de Él eternamente. Él nos creó para que nosotros estemos cerca de Él. Y yo no estoy hablando de esta vida terrenal momentánea que va a durar 60, 70, 80, 50, 100. Llega un día que se acaba esta. Es de la eterna que yo le estoy hablando. Pero para tú llegar a la eterna con Dios, es aquí que tú lo tienes que decidir. Porque si tú no te acercas a Dios y no crees lo que Dios estableció para ti en esta terrenal, entonces vas a estar en la eterna, pero sin Dios. Y ahí ya no se va a poder hacer nada. Y Dios te ama y esa salvación es por amor. No importa lo que tú hayas hecho, no importa. Para Dios no hay pecado grande ni chiquito, es pecado, pero la sangre de Cristo es suficiente para borrar todos los pecados. Él no te condena, Él te salva. Y Él amó al mundo completo, no solo un grupito. Que hoy solamente tenemos un grupito aquí fue porque nos pusimos en la fila a recoger nuestra canasta de salvación. Pero oramos para que todos abran sus ojos y le abran su corazón al Señor. Aquí, en cualquier lado del mundo, en cualquier iglesia, pero que le abra su corazón al Señor. Porque no se trata de una iglesia o de una religión, se trata de Jesús, mi Salvador. Dios entregó a su Hijo, la salvación viene por Jesús. Nadie viene al Padre si no es por Él. La salvación viene por Jesús. Es el Verbo hecho carne y la salvación viene por Jesús. Y no para juzgarte, no para condenarte, sino para salvarte. El pecado te separó, por tanto necesitas un Salvador. El día que tú no peques, no necesitas un Salvador. Avísame cuando no peques. La clave para recibir la salvación es creer en Él como el Hijo enviado de Dios. Si creíste como el Hijo enviado de Dios, Él te da su salvación. Si no crees, el que no cree ya ha sido condenado. Pero el que cree ya ha sido salvado. Aún siendo salvados, nosotros seguimos pecando. Por lo tanto, revisa cómo te acercas a Dios. ¿Como el religioso o como el más pecador de todos los pecadores? Trata siempre de que sea como el más pecador de todos los pecadores. No porque tú seas el más pecador de todos los pecadores, sino con la actitud, la humildad, el reconocimiento, el arrepentimiento delante de Dios. Permanecer justificados por Dios, permanecer salvos, es un trabajo de creer cada día y de rendirnos cada día delante de Él. Hace un rato cantamos, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. ¿Lo crees? Hoy el Señor quiere
renovar nuestra vida, renovar nuestro entendimiento. Y si no hemos estado cerca de Dios, quiere salvarte, quiere que tú abras tu corazón a Él, no a la religión, no que me convertí en el cristianismo, no, ninguna religión, que tú abras tu corazón a Él. Si tú crees que Él vino como hombre y murió por ti en la cruz para salvarte, tú puedes recibir el beneficio de que todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, Él los va a perdonar. Hoy Dios quiere acercarte a Él, pero el requisito es creer. Si tú crees, cierra tus ojos. Si tú has creído ya, cierra tus ojos. Si tú has creído en Él, pero en algún momento tu fe se ha fosilizado, tu corazón se ha endurecido, tú te has acostumbrado a caminar en una religión, hoy Dios te llama a revisar tu relación. Hoy Dios te llama a revisar tu comunión con Él. Hoy Dios te llama a revisar tu dependencia de Él. En Juan capítulo 15 dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y que separados de Él como ramas nos vamos a secar si estamos separados de Él. Porque separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos estar pegados de Él cada día para poder reverdecer y dar mucho fruto. Para poder permanecer recibiendo el alimento espiritual que Él nos quiere dar. Hoy es día de decirle, Señor, yo creo en ti. Hoy es día de decirle, Señor, yo sé que viniste a salvarme, no a condenarme, no a juzgarme, no a decirme y a regañarme por lo mal que yo haya hecho. No, has venido a traer salvación a mí. Y si tú la quieres recibir, yo te pido que con tus ojos cerrados repitas esta oración. Y olvídate del que está al lado, del que está delante y de todo. Y cierra tus ojos para que mires hacia adentro y seas solo tú y Dios. Y dile con tus labios, pero sobre todo de corazón, Señor Jesús, díselo con tus labios, Señor Jesús, yo quiero recibir tu salvación. Yo hoy creo en ti. Yo creo que viniste a morir en la cruz por mí, para salvarme, no para juzgarme, no para condenarme, para salvarme. Y yo necesito esa salvación hoy. Yo necesito que tú me salves hoy. Yo no puedo con mis propias fuerzas. Yo no puedo con mi propio esfuerzo. Yo necesito de ti. Gracias, Señor, por morir por mí. Gracias por salvarme. Ayúdame cada día a no desviarme, a no endurecerme y a permanecer en tu camino. En el nombre de Jesús. Bendice a cada uno, Señor, hoy, a cada uno de los que estamos aquí. Y ayúdanos a verte como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el que murió por nosotros en la cruz para salvarnos, no para condenarnos. Gracias, Señor. Gracias.